Dios les bendice, familia. ¿Cómo estamos? Bendecidos, ¿sí? Contentos, alegres, listos para continuar con el Evangelio de Juan. ¿Sí, amén? Ok, recordemos que vimos la semana pasada el Evangelio de Juan en el capítulo número 18 y hoy estamos iniciando Juan 19 a partir del verso 1 al 16. Y estamos contentos, estamos alegres. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre es buena y es muy, muy importante. Y ¿sabes una cosa? Estamos viendo el momento, el tiempo de nuestro Señor Jesucristo en el último día, en el día que Él es crucificado, en el día de la Pascua. Y es necesario conocer los detalles. Es necesario conocer qué fue lo que pasó para que tú y yo tengamos claro por qué actuó Jesús así, por qué actuaron estas personas así y qué nos están enseñando a cada uno de nosotros. Así que vimos entonces la semana pasada el arresto de Jesús por parte de los líderes religiosos de Israel. Vimos cómo Anás no encontró nada con lo que pudiera acusar a Jesús, porque Jesús es inocente, y de ahí lo mandó con Caifás, de tal manera que Caifás lo condena, ¿sí? ¿A qué? A llevarlo a Poncio Pilato para que ahí lo condenen a muerte. Y recordamos cómo él llega a este lugar. Pero antes de llegar, según Lucas 22, no vamos a ir para allá, pero ahí nos habla cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo con Caifás, el sumo sacerdote, el yerno de Anás, ahí maltrataron a Jesús. Pero maltratar no es de que como te pagaba tu papá, ¿no? Unas nalgaditas o a lo mejor con el cinturón unos 3 cinturonazos, no. Lo abofeteaban, le taparon la cabeza, lo golpeaban hasta con una caña y le preguntaban, profetízanos, Cristo, ¿quién te abofeteó? Lo escupían. Esto fue nada más con ellos, pero ahora lo llevan ante la presencia de Poncio Pilato y recordamos que ellos no quisieron entrar al pretorio porque según ellos se podían contaminar, pero no eran capaces de poner su mirada en Jesús para reconocer quién es Él, porque como hemos visto, Jesús es Dios y ellos no quisieron meditar en Él, pero tú y yo por eso estamos aquí, para meditar. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué? ¿Cómo? Y pudimos ver también, entonces, familia, que Jesús fue interrogado por Poncio Pilato y le dijo que quién era Él. Pero también vimos cómo les preguntó a los líderes de qué lo acusaban. Y entonces ellos se ponen así como muy felones y así como ofendidos, porque todo tenían estos hipócritas. Y entonces le dijeron, no te lo traemos gratis, te lo traemos porque es un hombre malvado, porque atenta contra el reino romano. Pero todo esto eran falsedades, eran mentiras, como vamos a ver ahorita. Y aunque Poncio Pilato no era un hombre reconocido por su sabiduría e entendimiento, como todo esto está bajo el control de Dios, aquí parece que sí muestra entendimiento en lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver cómo Poncio Pilato no encuentra nada para acusar a Jesús. Pero los otros, siendo hipócritas, primero dicen una cosa y luego dicen otra. Y eso nos muestra a nosotros
cómo Jesús era completamente inocente. Y es lo que vamos a estar viendo, familia. Amén. ¿Qué te parece si oramos? Padre, aquí estamos, Señor, dándote gracias por tu santa palabra, por tu palabra hermosa que nos da entendimiento, que nos da dirección, que nos da comprensión, que nos da, bendito Dios, la sabiduría para poder entender todo lo que sucedió, por qué sucedió y qué es lo que tú quieres que nosotros pongamos en práctica. Gracias, Dios, porque sabemos que todo es para gloria tuya y para bienestar nuestro. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Bien. Jesús condenado a morir en la cruz. Condenado a morir en la cruz. ¿Por quién fue condenado? Bueno, vamos a encontrar esto aquí, a través de la palabra. Amén. Dice el verso 1 del 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve, Rey de los judíos. Y le daban, ¿qué? De bofetadas. Jesús ya se encuentra en el pretorio con este Pilato, quien era el juez, quien gobernaba Judea. Y los líderes judíos estaban bien aferrados a que matara a Jesús. Por eso se lo llevaron. Ya vimos que ellos no podían hacerlo. Pero además, Dios estaba detrás de todo esto. Y Dios no quería que lo mataran a pedradas. Él debía morir, ¿dónde? En la cruz. Pero los hombres solitos toman sus propias decisiones. Amén. Entonces lo que vemos es cómo estos hombres llevan a Jesús delante de Pilato. Y entonces Pilato, como los ve muy necios, muy aferrados, y además como los conocía que eran muy chismosos y mentirosos, como estamos viendo, entonces dice: ¿qué voy a hacer? Dice: ok, voy a azotar a Jesús. Y entonces lleva a Jesús a un lugar donde hay un poste especial para los hombres que son azotados y lo amarran. Porque cuando les daban sus latigazos, tendían a desmayarse, o las fuerzas ya no les daban, y entonces ellos se caían. Por eso es que los ataban. Ahora, hemos visto en las películas cómo luego les dan sus latigazos, ¿no? Y quedan marcados. ¿Sí o no? Y todos dicen: pobrecito, mira cómo le dieron, ¿no? Y ya hasta quieren llorar, ¿no? Porque se meten mucho en la película, en la trama. Pero este tipo de azotamiento era diferente. Era un azotamiento especial. Este tipo de azotamiento lo habían inventado los griegos. Pero los romanos dicen que lo perfeccionaron. ¿Qué era lo que sucedía? En la punta de este látigo tenía ramas así. Haz de cuenta, este es el látigo y estas son las ramas. Sí, o las tiras, vamos a decir. Y en esas tiras, en la punta, les amarraban huesos puntiagudos y también puntas metálicas, como garras. Así que cuando ellos daban un latigazo y jalaban también la piel. Les rompían los tejidos y sangraban la gente. Y ese castigo tenía que ser 40 latigazos. Pero no debían de pasarse. Si alguien se pasaba, entonces le tocaba a él que le dieran sus 40 latigazos. Esa era la ley.
De tal manera que ellos dicen que daban 40 latigazos menos 1. Es decir, daban 30 para no caer en el riesgo de pasarse y recibir ellos también esos latigazos. Así que imagínate al Señor Jesús en cada latigazo rasgándole su piel y jalándosela, desprendiéndosela, uno tras otro. ¿Sabes una cosa? Generalmente morían cuando les daban sus 39 latigazos. Moría la gente. Algunos no llegaban a los 39. Y no era de, ay, ya se enfermó, pobrecito, ya no se puede parar. No, te amarraban. La idea era que por mucho que aguantara esta persona, cuando los llevaran a la cruz, murieran rápido, antes de que el sol se metiera. Entonces, Jesús recibió estos latigazos, uno tras otro, uno tras otro. La idea de este Poncio Pilato era que recibiera el castigo, de los latigazos, para presentar a Jesús más adelante y entonces evitara la muerte en la cruz. Pero este es un gran problema. Tú y yo necesitamos entender que a Jesús y a Dios no podemos ayudarles. Nosotros solo tenemos que seguir sus planes conforme a lo que está escrito. Así que Jesús fue sometido a un brutal y violento, no castigo porque él no lo merecía, sino a un tormento, a una tortura. Ya había sido golpeado con la guardia de los judíos, ahora había sido atormentado de esta forma. Y entonces él pensó que iba a poder ayudar a Jesús, pero ¿realmente iba a poder? Esos hombres eran de un corazón muy duro. Recordemos ya cómo habían tratado a Jesús. Se burlaban de él, le menospreciaban su divinidad, porque él siempre dijo que Dios y él son uno, que él era el Hijo de Dios, que era el Mesías enviado del Padre, el Salvador del mundo. No les dijo yo soy su rey, pero indudablemente él era el rey de los judíos. ¿Y sabes una cosa? Jesús sufrió solo por causa de Pilato, o fue porque Dios nos amó tanto que envió a su Hijo al mundo. Fueron las dos cosas. Pero es importante que tengamos en cuenta esto. Él murió en la cruz porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús pudo haberse zafado de esto, pero él aguantó esto por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Él recibió este castigo que tú y yo merecíamos. Él recibió estas burlas que tú y yo merecíamos. Él recibió los escupitajos en la cara que tú y yo no sé si merecíamos, pero merecíamos mucho más. Ir al infierno es lo más duro, pero lo merecíamos. ¿Sí o no? Entonces, familia, debemos de hacer conciencia de lo que está sucediendo, de lo que sucedió en ese tiempo. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué Él estuvo de acuerdo en recibir todo esto? No es porque fuera masoquista, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el creador del mundo. Es más, Él había creado a estas personas. Él las creó, Él creó todo. Y estas personas
¿Ahora qué? Lo estaban lastimando. Eso es muy triste, muy doloroso. Sus mismos discípulos habían huido. Él estaba ahí. Él sabía que era lo que iba a suceder, pero estaba dispuesto a poner su espalda en lugar de que tú y yo la pusiéramos, a recibir todo ese castigo, todo ese menosprecio. Ahora tú y yo lo merecíamos, pero Él no merecía nada, sino solo la honra de todos. La palabra de Dios dice que todo lo que respira alabe a Jehová. ¿Sí o no? Pero estos hombres estaban haciendo todo lo contrario. Necesitamos meditar. Porque si meditamos, entonces vamos a tener una mentalidad diferente de cómo debe ser nuestra relación con Él. ¿Sí o no? Pero es importante esto. Si tú entiendes quién es Jesús y lo que hizo por ti y por mí, estás atento a lo que sucede. Estás atento a su palabra. Todos los días, por la noche, por la mañana, en la tarde. Todos los días. Estamos atentos. Corremos a su encuentro con Él. Estamos en oración. Estudiamos su palabra. Él me está esperando. Sí sabes eso, ¿no? Tú y yo lo sabemos. Él me está esperando a las 8:30 de la noche. Me está esperando por la mañana temprano con el devocional. ¿Para qué? Para bendecirte. Para que lo conozcamos. Para que tomemos de su amor. Para que tomemos de su sabiduría. Su palabra toda es sabiduría. Y aprendemos a vivir. ¿Cómo vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Conociendo su sabiduría. Viendo la clase de amor que Él tiene por ti. ¿Tú ves cuánto te ha amado Él y te sigue amando? Porque Él sigue intercediendo desde los cielos con su Padre por ti y por mí. En cada una de tus necesidades. Y si le valoramos bien, entonces corremos a tener esa comunión con Él. No le estamos quitando a Él. Meditemos. A veces no nos damos cuenta, pero menospreciamos a Dios. Lo hacemos. Y si lo hacemos conscientemente, entonces estamos muy mal. Amemos a Dios sobre todas las cosas, dice su palabra. Sobre todas. Sobre los trastes de la cocina. ¿Sí o no? Entonces, le damos gracias a Dios porque podemos ver cómo Él, aún siendo inocente, porque estos 3 versículos nos presentan eso, la gran inocencia de nuestro Señor Jesucristo. Nos muestran esto y nos muestran cómo el mundo que no ve actúa mal con Él. Pero le damos gracias a Dios que nosotros sí vemos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, y entonces los que vemos, caminamos rectamente. ¿Amén, familia? Amén. Ok, sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. ¡Wow! No tenía fama de ser una persona sabia.
Pilato, al contrario, tenían un pensamiento de él que era sumamente lento. Pero vemos que aquí está Dios metido. Dios está ahí porque Él siempre tiene el control. El plan de todo esto que sucede lo tenía Dios. El tiempo lo tenía Dios. La forma en que iba a morir lo tenía Dios. La forma en que iban a actuar las demás personas a su alrededor lo tenía Dios. Otra vez, las personas no fueron obligadas a nada. Ellos ya tenían un corazón malvado. Y entonces Dios los usa para esto. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Dice que Pilato salió nuevamente. O sea, él ya había salido. Le dijo, ¿de qué lo acusan? Porque, ¿de qué le podían acusar? Vimos hace 8 días que él no era uno de esos celotes, aquellos que andaban en guerrillas y que salían a asaltar en grupo a las caravanas, en especial a las romanas. Entonces, Pilato, por muy lento que fuera, pues estaba gobernando y era juez. Él podía distinguir de un hombre que era un guerrillero y de un hombre que es inocente. Vimos que le preguntaron a Jesús si él era el rey de los judíos. ¿Y si tú lo dices o alguien te lo dijo? Y le dice, mi reino no es de este mundo. Y entonces él se dio cuenta que no era un rollo político militar. Se dio cuenta Pilato. Por eso es que él dice aquí que vuelve a salir. Que dice, ¿saben qué? Que yo no encuentro nada malo en él. Él es inocente. Pero los líderes judíos, ellos eran hombres que se interesaban solo a sí mismos, porque ellos tenían la gran responsabilidad de haber identificado la venida de Jesucristo y distinguirlo y decir, aquí está el Mesías. Pero ellos, en su gran corrupción, lo que hicieron fue tapar su luz. Y por eso lo llevaron a que lo mataran. Ya vimos que él les dijo, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás, que era un ladrón y asesino, o a Jesús? Y ellos prefirieron, ¿a quién? A Barrabás, que le hacía daño a la gente, porque de Jesús solo recibieron ¿qué? Amor, cuidado, palabras de vida eterna, dirección, sabiduría. Pero esos líderes corruptos, esos falsos maestros, esos falsos profetas, solo buscaban su propio bien. Y ellos pensaban que su propio bien era acabar con Jesucristo. Bien lentotes, porque no supieron distinguirlo por su corazón corrupto. Así que ellos se dan cuenta. ¿Cómo lo vamos a soltar? Llegó Pilato con el Señor Jesús y se los presenta, dice que lo sacó afuera. Dice, ¿para qué? Para que lo viera, para que se dieran cuenta cómo había quedado Jesús, totalmente desfigurado, físicamente maltrecho, espiritualmente ni emocionalmente nada, pero físicamente sí. Y buscaba Pilato que la gente dijera, uy, que la multitud dijera, wow. Si tú ves a alguien así, yo creo que hasta tomas distancia. ¿Sí o no? Dices, pobrecito, pero a la vez tomas distancia. Es que terrible, ¿qué le pasó? Eso esperaba Pilato, de que la multitud viera a Jesús, lo mirara, lo observara, lo contemplara.
para que fueran tocados a su corazón y se llenaran de misericordia, de bondad. Pero ellos, los líderes judíos, se dieron cuenta que a lo mejor la multitud podía compadecerse. Y entonces luego ellos, crucifícale, crucifícale. Y entonces toda la multitud hizo lo mismo. Porque a veces la multitud no conoce. Porque además a veces la multitud no quiere oír ni saber. Y eso es muy malo. Porque la palabra de Dios ya está escrita hoy. Y aún así se sigue rechazando. Pero por eso luego es que tienen consecuencias. Y califican mal al Señor. Y dicen, no es bueno. Pues para ellos dicen que no es bueno porque son ignorantes. Porque no han querido tomarse un tiempo para tratar de conocerlo. Pero tú no puedes ver qué pasa a una persona y decir, esa persona es mala. Porque no la conoces. ¿Cierto? Pero cuando tú conoces a alguien, entonces te das cuenta cómo es esa persona. Sus hechos, sus frutos, hablan más que las palabras. Su fruto habla más que las palabras. ¿Sí o no? Pero cuando no los conocemos, yo puedo dar buen testimonio de mi hermano Francisco, como de muchos otros. Porque lo conozco. Pero si no lo conociera, es más, cuando empezó a venir acá, yo decía, ¿qué onda con este cuate? Así como que se aparta. Pero lo va conociendo uno y dices, órale, qué buena onda es, ¿cierto? Y luego que Dios empieza a obrar, pues, pero lo conocemos. Así es. Necesitamos conocer a Jesús. Y la multitud no conocía bien a Jesús. Pero ¿sabes una cosa? Es sorprendente. Porque Dios usa aquí ¿a quién? A Pilato. Y él dice, mírenlo. Mírenlo. Obsérvenlo. Y esto es para todos hoy. Dios sigue diciéndonos, míralo, obsérvalo, contémplalo. Contemplar es ver un rato y meditar. No solo, sí, ya lo vi. No, contemplas, observas. Sí, amén. Ves los detalles. Y eso es lo que quería Pilato. Pero Dios no necesitaba eso. Ya estaba escrito cómo tenían que ser las cosas. Pero hoy tú y yo sí necesitamos mirar a Jesús. Y necesitamos mirarlo bien, para provecho de nuestras vidas. Pero también para que nosotros vayamos con otros, así como Pilato. Obsérvenlo. Míralo. Fíjate qué bueno es. Fíjate en su poder. Fíjate en su majestad, su hermosura, su capacidad, su grande amor, su misericordia, su alegría, su felicidad, todas aquellas virtudes de Dios. Nosotros al conocerlas podemos hacer lo mismo y decirles, míralo. Debemos presentárselos. No debemos quedarnos callados. Porque si este hombre de manera indirecta hizo esto, que no creía en Jesús, tú y yo que creemos en Él y que somos salvos por Él, con mayor razón debemos hablar. Debemos hablar. Los líderes religiosos invitaron a toda la muchedumbre para que fuera a hablar en contra de Jesús. Tú y yo debemos de invitar a la gente para que venga a conocer a Jesús.
Pero es importante, como decíamos hace un rato, tomar su palabra y hacerla. Necesitamos hacerlo. Necesitamos vivirlo. Amén, familia. ¿Estás hablando por Cristo? Sí, amén. Si no lo has hecho, hazlo. Es el momento. Mira, hay lugares. Y ya le pedimos a Dios más sillas. Pero ahora te toca a ti y a mí hablarle a la gente. ¿Cuántos dicen amén? He aquí el hombre. Pero esta gente clamó por su muerte. Crucifícale, crucifícale. ¿Y qué hace entonces este hombre? Pilato se los entrega. ¿Verdad? Dice, tómenlo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no hallo delito en él. No lo hallo. Fue por tercera ocasión que lo declara inocente. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, familia? ¿Qué debemos hacer nosotros? Presentárselo a otros. Decirles, mira al hombre, aquel que murió en la cruz por ti. Solo necesitas creer y vas a ser salvo. Alguien me va a decir, pero necesita arrepentirse. Sí, va implícito. Amén. Ok. Sigue diciendo la palabra de Dios en el 7 y el 8. Dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. O sea, estos hombres ahora ponen en predicamento ¿a quién? A Pilato. Dice, este hombre es reo de muerte. Él debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y entonces aquí sale el peine. Por fin. ¿De qué lo estás acusando? ¿No? ¿De que es rey de los judíos? ¿O que se está haciendo a sí mismo hijo de Dios? Pilato tiene bien claro que esto no es un rollo político militar, sino un rollo religioso de parte de los líderes judíos. Y tú y yo también tenemos que tener claro esto. ¿Quién es Jesús? Él no es un político ni militar. Él no vino a hacer guerra con armas a este mundo. Él vino a hacer guerra espiritual a través de darte el evangelio. Un evangelio lleno de amor. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Con qué más? Con todo tu corazón. Marcos dice, con todo tu ser. Amén. Y amar a las personas como a ti mismo. Eso es lo que vino a traer Él. Paz. No guerra. La guerra la hace el hombre. Es que ya causó división porque ahora ya la nuera cree en Jesús y la suegra no. No causó división. Ni tienes por qué pelear con la suegra. Simplemente eres fiel a Jesús. Es que ya causó división entre la mamá y la hija. No. Tú eres fiel a Dios, pero no tienes enojo con tu madre. Amén. Si la madre se enoja y toma su distancia, es problema de ella. Pero tú no puedes hacer a un lado a Jesús. Al contrario, Él dice que la ames como a ti mismo. Amén. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo aquí. La verdadera razón es que Jesús dijo siempre que Él y el Padre son uno. Uno. Y para ellos esto era una gran blasfemia. Pero era una gran blasfemia porque ellos no quisieron reconocer a Jesús. Nunca lo contemplaron.
Solo pensaron en sus monedas. Entonces, este Pilato termina entregando a Jesús. Dice, ustedes sacrifíquenlo. Esto también es triste, porque él se dejó influenciar por fuerzas extrañas, es decir, por lo que le estaban diciendo estos hombres. Por eso lo entrega. Y así a veces nos pasa a nosotros. Cedemos ante las presiones. Es que mi papá ya me dijo que no le hable de Jesús. Y entonces, ¿me callo? ¿O debo de hablar? ¿A quién le hago caso? ¿A Dios o a mi padre? A Dios. Él tomó una mala decisión por dejarse influenciar. Mal. Porque él tenía sus propios, ¿qué? Intereses. Pero si nosotros nos inclinamos a favor de Dios, entonces nuestros intereses siguen creciendo. Hay mucho mayor ganancia que la herencia de una casa, de un terreno, de un auto. ¿De qué estamos hablando? Los autos cada rato los tienen que estar arreglando. ¿Sí o no, mi brother? Las casas igual. Tu cuerpo igual. Pero tu espíritu no. Ese es eterno. Y estamos hechos hasta ahorita por nuestro Señor Jesús, por su obra en la cruz, eternos, eternos para vivir con Él. Entonces seguiremos nuestra conciencia y llamado de Dios, o cederemos a las presiones externas. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a ceder? Ok. 9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Porque recuerden que le dio miedo a él cuando dijeron que él se decía hijo de Dios. Y es que en la cultura romana se creía que había dioses y semidioses que luego caminaban con los hombres. Y entonces le entró miedo a Pilato. Dijo, ora, ¿estoy equivocándome o no? Tuvo mucho temor por la forma en que actuaba Jesús. Y entonces vemos que entra aquí otra vez al pretorio y le dice a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo a Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Es decir, tú tienes un buen de pecado, pero los que me han entregado a ti, toda esa muchedumbre y en especial esos líderes, tienen un pecado más grande. Y así pasa con mucha gente que rechaza a Jesús. Tienen un pecado muy grande porque lo rechazan la verdad. No quieren saber, no quieren contemplar a Jesús, no quieren que se los muestres. Y entonces ellos rechazan. Y aquí Pilato dice, ¿qué no sabes toda la autoridad que yo tengo? ¿No sabes con quién te estás metiendo? Yo puedo guardar tu vida o puedo matarte. Y dio una muerte terrible en la cruz. Se sintió mucho, muy seguro.
yo tenemos que hablarle a la gente. No deben de pensar así. Tenemos que hablarle a la gente. Que no hagan concha. Pero ustedes y yo, menos, necesitábamos hablarle a la gente. Jesús rompió el silencio y le responde a Pilato con una afirmación poderosa. No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te fuere dada de arriba. Es decir, ¿todo proviene de quién? De Dios. Esta situación se encuentra así porque Dios lo ha provocado. Y nosotros también tenemos que pensar esto. A veces nosotros también nos sentimos con mucha autoridad. Con tanta autoridad que menospreciamos las palabras de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O le vas a decir a Dios que no es cierto? No. Nos conocemos y sabemos de qué pie cogíamos. Pero debemos de ponernos a cuentas con Él. Eso es lo que Él quiere. No permitas que alguien te ejerza una presión tremenda en tu vida y te aparte de Dios, o que te calle tu boca por hablar de Cristo. No lo hagas. Queda bien con Dios, no con las personas. Las personas a veces pueden equivocarse, pero Dios jamás. Las personas en su debilidad pueden llegar a defraudarte, como pasó con Pedro. Después pueden reaccionar, pero Dios jamás se equivoca. Él siempre está contigo y Él tiene el control y Él siempre va a hacer lo mejor por ti. Solo es cuestión de que tú lo creas. No le echemos la culpa a Dios de nuestros problemas. Él no es el causante de tus problemas, jamás. Debemos hacernos responsables de nuestros propios problemas. Y es a través de conocer a Jesús, a través de conocer su palabra y ponerlo en práctica de manera decidida, sin falta de fe, sino con una fe grande, llena de seguridad en que Dios va a hacer las cosas. 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. ¿Qué pasó aquí con Pilato? Tuvo miedo, un miedo muy grande. Él decía que tenía temor de Jesús, de equivocarse con Él. Pero era más grande su temor a perder el poder que Él tenía, el lugar que Él tenía en la política. Amaba más las cosas materiales y perecederas que lo eterno. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En las cosas materiales? ¿Las que van a dejar de ser? ¿O en las cosas eternas? Las que permanecen para siempre. Es increíble que la gente decida por las cosas que no son eternas.
Pero muchos no ven, no saben. Pero tú y yo tenemos que hacerlo. La mies es mucha, mas los obreros, ¿qué? Pocos. ¿Tú eres de los pocos? ¿Te interesa ser de los pocos? Entonces vamos a hablar de Cristo. Amén. ¿Te parece bien que la próxima semana salgamos a llevar unos folletos? Sí, amén. Con una hora que salgamos por lo menos acá a nuestros vecinos, a invitarlos y a invitarlos también al congreso para varones. Ok, entonces aquí, primero Dios, el próximo domingo nos vemos para salir. Con una hora la hacemos. ¿Listos? Ok, aleluya, gloria a Dios. Entonces vemos que Pilato les dice, sí, a los líderes religiosos. Ok, entonces se los entrego para que crucifiquen al rey de los judíos. A ellos les pesaba esto, que lo llamaran rey de los judíos, pero en realidad ellos lo admitieron como el rey de los judíos, porque decían, él a sí mismo se hizo ¿qué? Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es el rey de los judíos, el rey de Israel, el rey de reyes y señor de señores. Es más, ellos lo recibieron en la entrada triunfal, ¿sí recordamos eso? Ok, pero estos hombres son tan hipócritas, o fueron tan hipócritas, que después decían, mátelo a él. No tenemos más rey que el César. Por favor, si siempre hubo bronca entre ellos. Por eso existían los celotes, porque el pueblo judío rechazaba a los romanos. Y ahora resulta que no tenían más rey que el César. ¡Qué terrible! ¿Quién es tu rey? Hermano, hermana, ¿quién es tu rey? ¿Quién es el que señorea tu vida? Al que te sometes y haces su voluntad. A tu Señor. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque así debe de ser. Si escuchamos la palabra de Dios, si estudiamos la palabra de Dios, entonces debemos someternos a Él, hacer su voluntad, no la nuestra, sino la de Él. Amén. Porque si no, entonces, ¿acaso somos como la gente que no le conoce? ¿O acaso vamos a ser como estos hipócritas? No. No podemos compararnos con ellos porque nosotros somos ¿qué? Cristianos, hemos recibido a Jesús. Entonces no podemos actuar igual que ellos. Nosotros somos linaje escogido. Somos sacerdocio santo, nación santa, pueblo adquirido por Él a través de su sangre en la cruz. Le pertenecemos a Él. Honremos a nuestro Señor y Rey con todo nuestro ser, no solo de labios, sino de hechos. Amén, familia. Amén. Entonces Pilato se los entrega y él deja de ser ¿qué? Justo. Iba bien, pero salió su verdadero Dios. Salió su verdadera justicia de él. Actúa y juzga al final de manera injusta. Por temor, por miedo, por chilletas. Sí, pero nosotros confiamos en el Señor. Amén, familia. Entonces recordemos que nuestra lealtad principal es para con Dios. Amén, familia. Estamos puestos para la siguiente semana, primero Dios, ¿cierto? Ya no los oí tan...
Gloria a Dios. Todos aquí estaremos listos. Primero, Dios, ¿qué te parece si cierras tus ojos? Aquí estamos, Señor, reconociendo que tú eres real, eres verdadero, que eres completamente santo y que eres completamente inocente. Tú jamás cometes pecado. Reconocemos que tú eres quien nos da la salvación a través de tu sacrificio. Reconocemos que todas estas torturas y maltratos los merecíamos nosotros y tú los cargaste. Reconocemos ese grande amor. Reconocemos que todo lo que sucede es porque tú estuviste a cargo. Reconocemos que tú no te echaste para atrás, sino que eres fiel. Reconocemos, Padre hermoso, que necesitamos salir a hablar de ti. Y te damos gracias, Padre. A ti sea la honra, la gloria y el poder por siempre, Padre hermoso. Amén.